Bueno, cuando yo era joven, toqué en una orquesta sinfónica. Esa orquesta sinfónica no era una orquesta pequeña, pero tampoco era una orquesta grande. Estaba compuesta por distintos instrumentos de cuerdas. Ahí estaba yo con mi guitarra, de viento y de percusión. Una vez el director se paró al frente y nos dijo: ¿qué le parece si tocamos esta pieza solo leyendo la partitura? Yo no voy a dirigir. Él simplemente contó. Y nosotros entramos. Y adivinen cómo sonó eso. Sonó horrible. Fue un caos total. Y todo el mundo decía: ¿cuál es el tiempo? ¿Quién marca el tiempo? Y entonces las guitarras se adelantaban, los violines entraban donde no era. Pero bajo la dirección del maestro, cuando el maestro nos tocaba el tiempo y nos iba avisando dónde entraba cada uno de los instrumentos, esto contribuía a una armonía gloriosa. Cuando usted escuchaba todos los chelos, usted escuchaba los violines, las violas haciendo los solos, las mandolinas haciendo un fondo atrás, la flauta y el oboe haciendo ese sonido tan dulce, las guitarras acompañando. Uno decía: cuando el director dirige a la orquesta es una. Y todos somos como el director. Todos tenemos nuestra atención allí y todos vamos en la misma dirección. El director instruye. Para eso son los ensayos. Hey, aquí tiene que sonar más. Y aquí tiene que ser más. Entonces vamos a probarlo y va instruyendo, va corrigiendo. Y va dirigiendo a todo este cuerpo musical. En la iglesia, mi hermano, Cristo es nuestro gran director. Y cada uno de nosotros con nuestros dones debemos ir tocando para la gloria de Dios en perfecta unidad, caminando juntos hacia la madurez de Cristo. Hoy la palabra que el Señor nos va a guiar en el servicio tiene el siguiente principio, que es el argumento que quiero compartirles hoy. Atiende el llamado a la unidad y el servicio para ser como Cristo. Y el nombre que le puse a este pasaje es Parecidos a Cristo. Entonces acompáñenme a Efesios 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16, que será el texto que sostiene el mensaje de hoy. Efesios 4 en 3 puntos. Y estos puntos llevan sus puntos que usted lo va a ver en el transcurso de la prédica. Pero el primer punto es el llamado y sus implicaciones. El segundo punto es los dones para la edificación. Y el tercer punto es la meta final, que es la madurez en Cristo. Y antes de abordar estos temas, permítame, por favor, expresarle un poco lo que usted debe entender. Nosotros tenemos que entender en nuestro corazón todo lo que Dios ha hecho por cada uno. Y le pido a Dios que le haga comprender con claridad el gran valor de esta esperanza a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros. A esa salvación que Dios nos ha dado. Permítame hablarle un poco del Evangelio antes de entrar en el tema. Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hermano, comprende, Dios te escogió para hacerte santo, para hacerte sin manchas. En amor, Él te predestinó para que tú fueras hijo.
gracias a Cristo. Es su voluntad, es porque Él quiere, es para la gloria de su nombre. Él derramó su gracia por nosotros, no porque nosotros lo merecíamos, no porque éramos buenas personas, no porque teníamos un buen currículo, no por el título. Simplemente Él quiso derramar de su gracia sobre nosotros. Parte de esta bendición es esa redención que nosotros encontramos mediante la sangre de Cristo Jesús. Esto quiere decir que Él nos liberó de esa condenación eterna, que Él pagó nuestras deudas, la deuda que teníamos por nuestros pecados. Nos libertó de las garras del pecado y de la muerte. Mi hermano, al escuchar esto, yo comprendo cuál era la voluntad de Dios para conmigo. Era salvarme, era lavarme de mis pecados, era hacerme hijo. Y no solo eso, parte de esta bendición espiritual es que hemos obtenido una herencia que está reservada para nosotros en el cielo, una herencia que es pura, que no se mancha, que no cambia, que no se daña. Y una de las cosas más hermosas es que fuimos sellados por el precioso Espíritu Santo, quien es la garantía de esa herencia. Todo esto para la alabanza de su nombre. Hermanos, en Cristo tenemos vida. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, guiados por Satanás. Pero Dios en su misericordia, Dios a causa de su amor, nos dio esa vida con Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia han sido ustedes salvados. Ahora somos su pueblo. Antes vivíamos en nuestra carne, en nuestros pecados, separados de Cristo y sin Dios. Pero ahora estamos cerca a Él, gracias a la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y ya no somos más extranjeros, ya no somos más peregrinos, sino somos conciudadanos de los santos y familia de Dios. Hermanos, si tú y yo entendemos esto, si tú y yo entendemos lo que Dios hizo por nosotros, entonces nosotros automáticamente vamos a correr a servirle, a obedecerle con un corazón lleno de gratitud. Y entendiendo esto, entonces quiero abordar el primer punto del día de hoy. El llamado y sus implicaciones. Y leamos el versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y hermano, en el tiempo de Pablo y en nuestra actualidad, siempre hay personas que viven contraria al llamado que hemos recibido. Y no podemos ver el llamado que nos hace el Señor como una simple invitación. Este llamado es una acción soberana de gracia que trae a alguien del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y cuando hablamos de este llamado que es digno, no significa que nosotros los merecemos, sino que nosotros debemos estar a la altura de este llamado. No es cualquier llamado que se nos hace. No andamos dignamente para que Dios nos ame. Andamos dignamente porque Él nos ama. Hermanos, debe haber armonía entre lo que somos en Cristo y lo que yo vivo. Porque en la iglesia hay muchas personas que dicen, yo estoy en Cristo, pero su manera de vivir dice lo contrario.
Ese llamado que hace el Señor implica un compromiso. Vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, demostrando una fe genuina, no solo en la iglesia, no solo el domingo, sino en cada área de mi vida, los 365 días del año. Cuando a mí me hicieron el llamado para la orquesta, esto llevaba a una serie de compromisos. Me dijeron, esta invitación que te estamos haciendo es seria. Aquí tocan los mejores. Y yo, pero no me dijeron eso para que me creyera el mejor, sino me dijeron, necesitamos responsabilidad. Necesitamos que estudies las partituras. Necesitamos que vengas a los ensayos. Necesitamos, escúchenme, que cuando se te corrija, tengas una buena actitud. Porque había correcciones fuertes. Y yo, al ver la hojita que me pusieron, yo decía, wow. Y lo primero que me dijeron fue, esto no es un juego. Tocar en esta orquesta es algo serio. Y yo asumí esos compromisos y firmé mi hojita. Y ahí estuve 3 años con ellos tocando. Ensayos, estudios, correcciones. Pero yo me había comprometido. De igual manera, cuando Dios te llama, hermano, no solo para que tú vengas a disfrutar de sus beneficios. Es que ahora voy a recibir todos los beneficios de Dios. No. Es una vida nueva que Cristo te ofrece. Pero esta vida nueva tiene compromisos. Este llamado, hermano, tiene compromisos. Déjeme darle el ejemplo que nosotros vamos a seguir y debemos seguir en todo tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió un llamado. Y aunque existía en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si lo hizo Cristo, ¿por qué tú y yo no? Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Él recibió el llamado de ser parte de esta obra redentora y Él se comprometió, entregó su vida. Como ya te dije, no es un llamado simple, no es una invitación más. Esto trae una serie de implicaciones. Y hoy nos preguntamos entonces, ¿cómo vivir de una manera digna este llamado? ¿Cómo yo vivo de una manera digna este llamado que Dios me está haciendo el día de hoy? Vamos al versículo 2. Dice, vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, aquí estamos hablando de carácter. Aquí estamos hablando de tu comportamiento. Esto implica que nuestras relaciones interpersonales no pueden ser las mismas de antes. Ahora yo debo ser parte de esta comunidad y soportarnos mutuamente nuestras debilidades, nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque esto refleja la paciencia que Dios tiene con nosotros. Hermano, si Dios ha sido tan paciente contigo, ¿por qué tú no eres paciente con ese hermano que a veces dice, Dios mío,
La carta de Filipenses en el capítulo 2 nos refleja esto de otra manera, pero lo dice muy bien. Vean, que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que ¿qué? Que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Así yo debo vivir dentro de la comunidad, de la iglesia. Esto implica perdonar, esto implica soportar los errores, esto implica ver las deficiencias de los demás, reconociendo que todos aquí estamos siendo perfeccionados. Yo no quiero irme para esa iglesia porque, ay, hermanos, tenemos que aprender a perdonar, soportar y lidiar con los errores, con las deficiencias de los demás, así como el Señor lo hace con nosotros. ¿Cómo vivimos de manera digna este llamado? Como Cristo, mi hermano. Vaya a ver el versículo 2. Cristo vivía en humildad. Cristo era manso. Era paciente. ¿Qué soportó Cristo? Hasta la cruz, lo acabamos de leer. Y no lo hizo porque tengo que hacerlo, no, en amor. Cristo se esforzó por preservar la unidad del pueblo escogido de Dios. Esto implica, hermano, entonces que yo también debo esforzarme por preservar esta unidad. Y no es cualquier cosa eso que estamos hablando. ¿Quién une a los creyentes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo une a los creyentes como un solo cuerpo, como la iglesia. Y esta unidad debe ser siempre activamente buscada, preservada en cada creyente. Hermanos, no dice cuiden de la unidad en la iglesia. Dice esfuércense. O sea, haz más de lo normal. Haz más de lo que tus fuerzas te dan. Tenemos que poner empeño en mantener lo que el Espíritu Santo nos ha dado. El pastor Millo comentó que la unidad espiritual no se mantiene sola. Es un campo de batalla que requiere vigilancia constante. Y el texto nos sugiere que debemos guardar, proteger y conservar. Nosotros. No, que el Espíritu Santo se cambió de eso. No, es tu responsabilidad. Y ojo, no se trata de crear unidad, sino de mantener la unidad que el Espíritu Santo nos dio. ¿Cómo? Por medio del vínculo ¿de qué? De la paz. Y recuerde que la paz no es ausencia de conflictos. Mucha gente dice, en esa iglesia hubo un conflicto. Ya, esa iglesia es el diablo. No, hermano. Filipenses hubo un problema grande con unas hermanas. Y no por eso era una iglesia del diablo. Pero esa paz, la misma iglesia tiene que buscar esa armonía, esa reconciliación. Una iglesia no puede caminar dejando los conflictos que el Espíritu Santo los resuelva. Hermano, es nuestra responsabilidad. Somos un cuerpo activo. Es como el estómago diga, ay, no, ya sé, yo la comí y ya, y me olvido de todo lo demás. Si el corazón lata, que lata. Si el otro... No, todo nuestro cuerpo funciona, todos juntos, todo depende de todo el mundo. Así es la iglesia. El doctor Sproul comentó, la paz no es debilidad. Es el poder del Espíritu en acción, uniendo lo que el pecado fragmenta. Hermano, Cristo compró con su sangre la unidad de su pueblo. ¿Lo sabías?
Entonces nuestra responsabilidad no mancharla con egoísmo ni divisiones. El llamado que nos está haciendo hoy la carta de Efesios es un llamado que tenemos que tomar con mucha seriedad. Tenemos que vivir de esta manera que acabamos de ver, esforzándonos en todo momento por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ahora, cuando nos habla aquí de unidad, ¿qué tipo de unidad estamos hablando? Y presta atención porque lo que viene es muy, muy importante. Y vamos a leer versículos 4, 5 y 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta porción es conocida como un hermoso himno trinitario a la unidad cristiana. Y la verdad nos está hablando del fundamento doctrinal de esta unidad. Implica la obra del Espíritu, implica la obra del Señor, implica la obra de nuestro Dios. Y si usted cuenta los uno, verá que se repiten varias veces. Y se repite varias veces, hermano, porque es importante. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Son como 7 unos. Porque es importante que nosotros entendamos en qué vamos a mantener esa unidad. Primero, la unidad en el Espíritu Santo. Hablamos de un solo cuerpo, que es la iglesia verdadera. Se refiere a la iglesia universal, compuesta por todos los creyentes verdaderos. Es vista como un solo cuerpo espiritual. No hay múltiples cuerpos espirituales. No hay varios cuerpos de Cristo. Hay un solo cuerpo de Cristo. Hay una sola iglesia. No es una denominación. No somos los cristianos bautistas reformados, no son los hermanos pentecostales, no. Aquí no estamos hablando de nada de esto. Sino es la iglesia de Cristo, tanto visible como invisible. También un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien une a los creyentes, quien los incorpora a este cuerpo espiritual. Es el mismo espíritu que da vida, el mismo espíritu que da dones, el mismo espíritu que da fruto, el mismo espíritu que da convicción, el mismo espíritu que da poder. Una esperanza que es nuestra herencia gloriosa, y hablamos de esa esperanza de resurrección, la gloria futura, la redención completa. Esta esperanza ha unido a todos los creyentes en todas épocas y en todos lugares. Hermanos, tenemos que mantener unidad en esto. Yo no puedo estar en una iglesia hoy y mañana en otra. Eso no es sano. Hermano, yo no puedo creer una cosa del Espíritu Santo hoy y mañana otra. Mi hermano, yo no puedo tener una esperanza hoy y mañana otra. Nosotros creemos que somos un solo cuerpo como la iglesia verdadera de Cristo, que fuimos sellados por ese Espíritu Santo que nos une y nos incorpora, que nos da vida, que nos da dones, que nos da fruto, que nos da convicción de pecado. Y en esa esperanza gloriosa, en la herencia eterna. Nadie nos puede mover de allí, como nos los expresa la palabra. Pero también tenemos unidad en el Señor Jesucristo. Porque dice un solo Señor,
¿De qué Señor hablamos? El único Señor que nosotros tenemos, Jesucristo, el único soberano, quien es cabeza de la iglesia. Lo que leíamos ahorita en Filipenses 2 termina diciendo, para que toda lengua confiese que Jesús es Él. Esto implica autoridad suprema. Nos habla de una sola fe. Nosotros no tenemos varias fe, tenemos una sola fe, que es la que hemos recibido mediante el Evangelio. Esa fe que describe el libro o la carta de Judas, que la fe ha sido una vez dada, se nos dio una porción de fe. Pero también la fe y la confianza salvadora en Cristo Jesús, hablamos de esa fe. Un solo bautismo, que es el bautismo, la identificación plena con Cristo. Un bautismo en agua como símbolo de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero también un bautismo espiritual, el cual recibimos al creer el Evangelio y nuestros corazones empezaron a ser regenerados. También hablamos de la unidad que procede de nuestro Padre, de nuestro Dios. Un solo Dios y Padre, y aquí Pablo, se refiere a Dios Padre como fuente de toda existencia, la fuente que lo sustenta todo. No niega la distinción entre creyentes e incrédulos, sino que enfatiza el señorío de Padre sobre el pueblo redimido. Pregunto, ¿Dios es Padre de todo el mundo? No. Todos que lo aceptan. Aquellos se les dio que creyeron, se les dio la potestad de ser. Nuestro Padre está sobre todos, sea soberanía, autoridad, por todos su providencia y cuidado, y en todos que la presencia activa en los creyentes por medio del Espíritu Santo. En esto yo tengo que tener unidad. Nuestra iglesia tiene que tener unidad en esto. No podemos desviarnos de estas doctrinas. No podemos desviarnos de este uno. En todo esto somos uno. Y nuestro llamado implica luchar por mantener esta unidad. Así tengamos que debatir, así tengamos que confrontar. Decir, hermano, hermana, esto está mal. La palabra nos muestra esto. La palabra nos enseña esto. ¿Y sabías que el Señor Jesús oró por esta unidad? En Juan 17 lo relata, versículo 11 de Juan 17 dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el versículo 20 y 21 de Juan 17 también dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el llamado que nos están haciendo hoy, la palabra está fuerte, hermano, está fuerte. Porque significa que yo tengo que comprometerme. Significa que yo tengo que esforzarme. Y disculpe que le diga tanto esto, pero es que yo quiero que usted entienda. Aquí no estamos hablando de venir el domingo solo a sentarme, escuchar e irme. Aquí estamos hablando de un estilo de vida. Aquí estamos hablando de una fe genuina, de una fe que está activa. Porque yo no soy cristiano solo el domingo aquí en la iglesia. Yo soy cristiano cuando estoy en mi casa. Soy cristiano cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el liceo, en la universidad, en el mercado, en la calle, de donde yo me encuentre. Mi fe tiene que mostrar a Cristo. Y tal vez algunos miran, wow, hermano, ya con eso tenemos para irnos. Pero me voy como que triste porque es una responsabilidad bastante fuerte. Y ahora vamos al punto número 2. Los dones para la edificación.
Y aquí yo quiero que usted agarre un poquito de ánimo. Vamos a leer de versículo 7 y versículo 8. Versículos 7 y 8. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. En otras palabras, a cada uno de nosotros, Cristo nos dio capacidades. Y fueron las capacidades que Él quiso darnos. Pablo interpreta el Salmo 68, verso 18, bajo la inspiración del Espíritu Santo, aplicándolo a Cristo. Tú has ascendido a lo alto y has llevado en cautividad a tus cautivos. Has recibido dones entre los hombres. Y esto lo vimos en la meditación de hoy. Esto hace referencia al triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre los poderes que gobernaban este mundo. Y para entender esto, déjenme comentarles lo que dice el maestro Sproul. Él dice, Cristo como rey victorioso, distribuye el botín de guerra a su pueblo, o sea, da dones para que se edifiquen. Versículo 9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había ascendido a la profundidad de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Hermano, ¿cómo fue la victoria de Cristo? Él descendió, encarnación y muerte. Pero Él ascendió, resurrección y exaltación, para dar dones a su iglesia. Esto indica que Cristo tiene toda la autoridad para distribuir la gracia a su pueblo. Cristo es el dador soberano. Él distribuye los dones, escúchame, no igualitariamente. Escúchame, no igualitariamente, sino con propósito y con sabiduría. Señor, yo quiero cantar. Quiero cantar así como la hermana Stephanie. Así, realmente mi propósito de ti es que predique, no que cante. Hay muchos, Señor, yo quiero ser pastor. Y eso dice, bueno, realmente te quería como maestro. O dice, quiero ser un gran maestro de la iglesia, enseñar la palabra. El Señor dice, bueno, realmente el don que puse en ti es evangelista, no maestro. No es lo que nosotros queremos, sino el propósito y sabiduría que Cristo quiere darlo. ¿Cómo lo hizo? Versículo 11. Vaya, versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, alégrese, porque esta responsabilidad que nos habló anterior, que estaban toditos así con la cara como que, ay, ¿cómo hacemos esto? Dios nos ha dado todo para capacitarnos para la obra del ministerio, para edificar a la iglesia. Jesús mismo establece los ministerios para que la iglesia sea edificada. Y vamos a tocar lo que dicen allí. ¿Cuál es el primero que nombran? Apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Bueno, eran los que fueron enviados directamente por Cristo y establecieron el fundamento de la iglesia. Aunque el oficio apostólico en el sentido original, o sea, lo que era poner todo ese fundamento doctrinal, ya no existe, el ministerio apostólico de plantar iglesias continúa vigente. Escuche, esos pocos que usted ve por allí, que el apóstol no sé quién, ¿eh? Esos son unos falsos apóstoles. Esos no son bueno, sí son apóstoles del diablo lo que son, porque andan estafando y engañando a la gente. El ministerio apostólico de fundar iglesias sí existe, pero la función de apóstol ya no está presente, cesó.
El otro, profetas. Los profetas eran aquellos que bajo la inspiración del Espíritu Santo comunicaban la revelación de Dios, ¿verdad? Ahora, el mensaje hoy en día está amarrado al fundamento que los profetas y los apóstoles enseñaron. O sea, que cuando usted escucha por ahí alguno, yo soy profeta y Dios me revela a mí lo que va a pasar, mándelo con los santeros, con los espiritistas, vaya a hacer su brujería para allá. ¿En serio? Porque este es otro ministerio que cesó. Escúcheme, Hebreos 1. Dios habla por el Hijo su palabra final al hombre. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres, por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Ya Dios nos habla a través de Cristo. Ya Dios nos habla a través de las Escrituras. Dios no nos habla a través de profetas. Y si hablamos de profetas, de hablar de parte de Dios, entonces todos somos profetas. Porque cuando nosotros predicamos la palabra, estamos hablando de lo que Dios dice. Entonces ya no se necesitan más profetas. Entonces, apóstol, ya no necesitamos, ya el fundamento fue puesto. Ya las doctrinas fueron hechas. Lo que ellos amarraron quedó amarrado y lo que ellos desataron quedó desatado. Ya. No necesitamos más apóstoles. Solo lo que ellos dejaron aquí. Ya no necesitamos más profetas. No necesitamos alguien que venga así. Dios nos dijo un mensaje hoy. Y Dios manda a decirle que no. Y aquí la palabra nos lo dice lo que Dios nos quiere decir. El otro ministerio, evangelistas. Los evangelistas son aquellos que tienen, vamos a decirlo así, Dios le da el don especial para proclamar el evangelio a los no creyentes. Los llaman al arrepentimiento y a la fe. ¿Usted no ha visto a algunas personas en la iglesia que uno dice, este hermano evangeliza de una manera tan normal? A mí me cuesta tanto ponerme a hablar y él va y habla con todo el mundo y le predica a todo el mundo. Dios ha puesto ese ministerio en esa persona. A esas personas que van en el metro y va y empieza a hablar y no es que comienza a hablar y no, es que se sienta con una persona y se pega allí, empieza a hablar del evangelio y él casi que lo trae acá a la iglesia arrastrado. Ese ministerio sí está activo. Hay uno o hay dos que se mezclan en uno, que es pastores y maestros. Esta es una combinación de dos dones que a menudo son ejercidos por la misma persona. Los pastores, también llamados ancianos, obispos, cuidan el rebaño, los guían, lo protegen, lo alimentan con la palabra de Dios. Los maestros explican y aplican la palabra de Dios a cada creyente. Dios ha capacitado con dones a la iglesia para que la iglesia se fortalezca. Aquí hay un propósito inmediato. ¿Para qué Dios dio los dones? Vamos al versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Señor, me mandaste a cuidar la unidad de la iglesia. Y wow, lo que nos acaba, de todos los unos que nos hablaron, uno hace como que wow, tengo que aprender mucho, tengo que esforzarme, estudiar, capacitar. Pues sí, para eso Dios da los dones, para capacitar, para equipar, perfeccionar, para preparar a cada miembro de la iglesia para que esté activo al servicio del ministerio. Es como cuando viene una guerra. ¿Usted no ve los soldados acostados o reunidos con su familia? A todos los tienen entrenando.
igualmente nosotros vamos a estar entrenando. Los líderes no hacen todo el trabajo ministerial, hermano. Nuestra función es prepararlos a ustedes para que ustedes sirvan en el trabajo ministerial. Todos los miembros de la iglesia deben estar activamente. Y muchos dirán, ay, pero yo no sé qué hay que hacer aquí en la iglesia. Pero es que este trabajo ministerial no es solo en la iglesia, hermano. Es en tu casa. Es en el liceo. Es en la universidad. Es cuando vas y saludas al de la panadería. ¿Cómo estás, Ángel? Con ese tienes que hacer un trabajo ministerial. Mostrarle a Cristo. Predicarle a Cristo. Y aquí hay una meta progresiva. No es que ya, si yo no doy los dones, ya nos vamos a la perfección, ya no. No es instantánea. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y hablamos de unidad doctrinal, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. No solo es saber quién es Cristo, sino conocerlo bíblicamente y íntimamente. Hasta que todos tengamos esa condición de hombre maduro. Una iglesia doctrinalmente, una iglesia que no es infantil. Y usted va a decir, ¿infantil por qué? Bueno, ya vamos a verlo más adelante. Y hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, hasta que seamos personas maduras. El cuerpo de Cristo se edifica cuando cada miembro cumple su función, usando los dones que Dios les dio para llegar al conocimiento de Cristo. John MacArthur dice, la iglesia no existe para entretener a los santos, sino para edificarlos hasta que estos reflejen a Cristo. Y teniendo en cuenta esto, vamos al tercer y último punto, que es nuestra meta final, alcanzar la madurez en Cristo. Y hermano, escúchame, si yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, o sea, si yo entiendo el evangelio, si yo tomo la responsabilidad seria de este llamado, de este compromiso que Dios me ha hecho, si yo vivo como el Señor me lo ha expresado hoy, o sea, viviendo como Cristo, siendo uno en la iglesia, en el fundamento doctrinal, reconociendo que por la gracia de Cristo me ha dado un don para la edificación de esta iglesia, entendiendo que soy constantemente equipado para llegar a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si yo entiendo eso, hermano, entonces vamos por buen camino. Versículo 14. Entonces, si yo actúo de esta manera, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y cuando hablan niños, se está hablando de una metáfora, ¿verdad?, de inmadurez espiritual. Los niños son vulnerables, los niños son crédulos, creen todo lo que tú le dices y son fácilmente engañados. Muchas iglesias de hoy en día están llenas de niños espirituales. Por eso caen en la apostasía, por eso caen en los engaños de nuestros tiempos. Hermano, la falsa doctrina no es accidental. Escúchame, la falsa doctrina no es accidental. La falsa doctrina son artes de personas corrompidas, de personas maliciosas, que distorsionan el mensaje de la Biblia para su beneficio. Cuando los santos, cuando los redimidos, cuando los hijos de Dios son capacitados, crecen, se edifican y alcanzan una madurez espiritual, entonces no serán como esos niños que se van a dejar engañar. El pastor Suger Michelén dice, el cristiano
que no crece en doctrina terminará creyendo cualquier cosa en el nombre de Cristo. Se lo voy a repetir. El cristiano que no crece en la doctrina va a terminar creyendo cualquier cosa que le digan en el nombre de Cristo. Versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermano, es vivir y proclamar la verdad bíblica con una actitud amorosa. Eso es lo que nos quiere decir eso. Escuche, es vivir, proclamar la verdad de la Biblia, pero con una actitud amorosa. Mi vida tiene que evidenciar el Evangelio en todas las áreas de mi vida. Y yo debo comunicar ese Evangelio con amor, con la actitud de cuidado, preocupación, de bienestar. Cuando usted le predica a una persona, usted le dice, usted se vaya al infierno porque usted no se arrepiente. Hermano, discúlpame, pero si la persona jamás debe oír. Pero si tú vas con amor, si tú vas con una actitud con cuidado, si tú vas hablándole la verdad, buscando y mostrándole el bienestar a esa persona, va a ser diferente. Cuando todos somos corregidos, cuando todos somos capacitados, entrenados en esta verdad, entonces nosotros crecemos en Cristo. Pablo usa la metáfora del cuerpo para describir la iglesia. Cristo no solo es ese modelo del crecimiento, sino es nuestra fuente, es nuestra dirección, es nuestra autoridad, es la cabeza, hermano. La iglesia depende totalmente de Él. Cuando habla del cuerpo bien ajustado y unido, es lo que hablamos al principio. Imagínense que yo tenga un riñón por aquí abajo, el estómago por un lado, y voy a caminar. Hermano, mi cuerpo tiene que estar todo bien ajustado, todo igual en la iglesia tiene que estar unida para que pueda funcionar y para que pueda crecer. Si tenemos a unos miembros por aquí, otros por allá, no vamos a crecer. ¿Tu vida está reflejando esa identidad en Cristo? ¿Tu vida está mostrando a Cristo? ¿Eres parte del esfuerzo por mantener la unidad de la iglesia o simplemente no haces nada? ¿Estás al cuidado de que la doctrina de esta iglesia sea sana? ¿Estás aferrado a esa doctrina bíblica? ¿Cuántas veces te has acercado al pastor a decir, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Qué hago? Yo quiero hacer algo. Entonces cada miembro tiene una función específica y cuando cada miembro cumple su función específica, entonces nos parecemos a Cristo.